Memorias que perduran. En esta ocasión, aprovechando la tecnología que nos brinda el Internet y a través del Zoom, vamos a desarrollar una entrevista con un profesor chicheño, nacido en Tupiza, y que actualmente está desarrollando trabajos de recopilación y divulgación de la historia de los chichas. Me refiero a Tupiza, lugar donde ha nacido el profesor Edgar Murillo Huarachi. Tupiza es una región ubérrima, se la conoce como la tierra de los cerros colorados o también como la joya bella de Bolivia. Pero resulta que don Jorge ha dejado Tupiza hace 40 años atrás y actualmente radica en la ciudad de La Paz. Nuestro entrevistado de hoy en Memorias que Perduran es el profesor Edgar Murillo Huarachi, a quien le doy la cordial bienvenida en este programa Memorias que Perduran, que se difunde por Facebook y por YouTube. Profesor Murillo, encantado de tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial en el programa. Bueno, primero, muchísimas gracias por la entrevista y un saludo pues hacia usted y hacia el programa, hacia el auditorio, felicitando por el programa que tiene usted. He tenido la oportunidad de curiosear algunos programas y realmente son muy interesantes por la originalidad que tiene, en razón de que hace conocer a personas que tal vez, digo yo, no son muy conocidas a nivel nacional o a nivel regional o departamental. Y bueno, usted tiene ese don de hacerlos conocer y a personas que han aportado en algo al desarrollo de su tierra y al desarrollo y progreso de Bolivia, ¿no? Entonces, mis felicitaciones. También aprovecharé la oportunidad para mandarle un saludo y un reconocimiento a mi amigo, al paisano y escritor, que usted lo conoce muy bien, me parece, que es el licenciado Waldo Barahona, un excelente escritor, amante de su tierra. He tenido la oportunidad cuento con sus libros, los he leído y en varias oportunidades estos libros de Waldo Barahona me han servido como puente de consulta para desarrollar temas que, como usted lo han manifestado en la introducción, yo me caracterizo porque me gusta escribir, pero escribo sobre los chichas, la historia, la cultura de los chichas y Tupiza. Ese es mi campo, ahí yo me defiendo y bueno, puedo adelantar que no me ha ido mal porque he sobresalido a nivel nacional y a nivel internacional gracias a las obras que he producido dedicadas a mi tierra, dedicadas a los chichas y dedicadas también a Tupiza. La entrevista es precisamente gracias a que Waldo Barahona me ha facilitado el contacto. Waldo Barahona, como ha señalado, es un escritor chicheño que también ha recopilado cuentos e incluso ha escrito la historia de Butch Cassidy, de estos dos forajidos norteamericanos que murieron precisamente en la región de los Chichas. Waldo va a escuchar y va a ver este programa. Él ya me ha preguntado cuándo se va a difundir. Le he señalado que será el 13 y 14 de febrero. Ya Waldo está esperando la entrevista. Pero bueno, empecemos la entrevista, profesor Murillo. ¿Qué recuerdos tiene de Tupiza? Ya, yo iniciaría más o menos de esta manera, un poco acomodándome al tipo de programa que tiene, ¿no? Una primera parte, digamos, referirme a mi persona familiar, mis estudios. Una segunda
campo sindical, donde he tenido trayectoria, y la otra como una tercera como escritor, como divulgador de la historia de los chichas. De acuerdo. Iniciaría diciendo lo siguiente. Yo nací en Tupiza hace 78 años, ya tengo 78 años, ¿no? Soy conocido y he tenido cierto prestigio, especialmente, estoy hablando de mi niñez y mi juventud, a consecuencia de que mi padre, tal vez usted le ha escuchado nombrar, muy conocido allá en los Chichas, en Tupiza, el profesor Saturnino Murillo Casasola, nacido en Cotagaita, en un cantoncito en Pampa Grande de Cotagaita. Entonces mi papá se fue a vivir a Tupiza, fue destinado como profesor del Colegio Nacional Mixto Suipacha el año 1939. Y allí, debido a su preparación, a su formación cultural, era muy leído, le gustaba mucho la lectura, se hizo conocer y se hizo de fama, de mucho respeto en Tupiza. Entonces, su apellido, Murillo Casasola, adorna también mi persona. Yo soy un tanto producto de sus inquietudes culturales de mi padre, ¿no? Y bueno, mi papá ha recibido el reconocimiento en Tupiza, una calle de Tupiza, una avenida importante, lleva su nombre, y también se le ha erigido un busto en reconocimiento a su labor docente que ha tenido como fundador hasta que ha muerto en 1968 en Tupiza. Bueno, ese es el adorno familiar del apellido que tengo y la dicha de haber tenido un padre que ha sido muy conocido en la cultura como docente allá. Continuando, yo he iniciado como tupiceño, he nacido en Tupiza, usted ya lo ha dicho, y cursé mis estudios primarios en la Escuela 7 de Noviembre, conocida la Escuela 7 de Noviembre, y otra un poquito más popular, la Escuela Ayacucho. Ahí he cursado mis estudios primarios. Luego de vencer el ciclo primario, continué mis estudios secundarios en el Colegio Nacional Mixto Suipacha, considerado hasta hoy, desde entonces, ¿no?, como el primer establecimiento secundario en el sur de la República. No debemos olvidar de que todos los chichas le deben un gran respeto al Colegio Nacional Mixto Suipacha, porque también usted ha debido tener algunos recuerdos o alguien que le ha contado de que de las minas de Siete Suyo, de Ánimas, de Quechislo, etcétera, Chorol, que todas esas partes, su centro de estudios secundarios era en el Colegio Suipacha. Entonces venía mucho a estudiar de ahí. Tenía un internado, inclusive, el Colegio Suipacha, para poder cobijar, para poder atender a todos esos estudiantes que llegaban de las minas. Y bueno, entonces de ahí es que ha tenido un prestigio muy grande el Colegio Nacional Mixto Suipacha, y lo tiene y lo mantiene hasta el día de hoy. Yo concluí mis estudios en el Colegio Suipacha en 1961. Una vez que salí bachiller, comencé, digamos, a dar mis primeros pasos como maestro por esos azares del destino, ¿no? No se debe olvidar usted de que cuando ya era un bachiller en esa época, ya era una cosa grande, era como adquirir una profesión. Entonces me invitaron, el director distrital de educación allá en Tupiza, don Román Tardío Cueto, tal vez lo recuerda el nombre, me invitó. Yo no tenía mayores perspectivas, me invitó a que sea profesor, así salidito de bachiller, y me fui a trabajar, me mandó a trabajar a una escuela Salvador Revilla,
Nazareno. Nazareno es una pequeña poblacioncita muy bonita, muy linda, con economía agrícola y minera, que se encuentra más o menos a unos 30 kilómetros hacia el sur, hacia Villazón, hacia la Argentina, de Tupiza. Allí hice mis primeras armas como profesor interino. Después tuve la suerte, el destino siempre, Dios es el que dispone de nuestras vidas. Me convocó don Román Tardío a Tupiza y me dice, muy bien, ya ha terminado el año, usted ha cumplido bien sus funciones y ahí hay unas facilidades y oportunidades a través de Acción Nacional Chicheña, que estaba a cargo de don Óscar Vargas del Carpio aquí en la ciudad de La Paz. Y están ofreciendo espacios para que vayan a estudiar a la Normal Simón Bolívar de La Paz. Debemos recordar de que en esas épocas que le estoy hablando era muy raro, era un privilegio tener en un establecimiento profesores normalistas. La mayoría eran interinos improvisados, como se llamaba en esa época, que cumplían la función docente y lo hacían muy bien. Pero ya se puso de moda el estudio en las escuelas normales y bueno, me vine a estudiar el 64 aquí en la ciudad de La Paz. Entré a la Simón Bolívar, a la escuela, y después de 4 años egresé como profesor de Historia, Geografía e Educación Cívica. Así era el título que daban por esa época. Estudié durante 4 años. Una vez egresado, como ratificando lo que había dicho antes, los profesores normalistas eran muy cotizados. Y había ofrecimientos para irse, a mí me ofrecieron para irme creo que a Santana o San Borja, por el oriente. Me ofrecían 2 viajes gratuitos para que me vaya allá al año, 2 viajes, estadía, comida, todo. Pero mi corazoncito siempre estaba en Los Chichas, estaba en Tupiza. Y escogí irme a trabajar a Tupiza. Entonces entré a trabajar en el año 1968 y de acuerdo a la disciplina, como profesor de historia, me dieron la suerte en el mismo colegio donde había sido fundador mi papá, el Colegio Nacional Mixto Suipacha. Y allí estuve 10 años trabajando en el Colegio Nacional Mixto Suipacha. Y 1 año, allí hice un intermedio, 1 añito me destinaron, me ascendieron, esto ha sido el 1970, me destinaron como profesor, como director del Colegio 9 de Abril en Villazón. Allí estuve trabajando 1 año, señor Rojas. Me gustaría que pudiera destacar algunas características que tenía Tupiza en la época en que usted vivió por aquella región. Ya, bueno, Tupiza es conocida primero por su situación geográfica, ¿no? Tiene una situación geográfica privilegiada, es decir, es un lugar, un punto de contacto para ir hacia Tarija, para ir hacia la Argentina e ir hacia Chile. Por lo tanto, el comercio, el ferrocarril, los caminos, yo diría obligadamente pasan por Tupiza para ir a esas regiones. Entonces, una de sus características especiales que se distingue es su situación geográfica en el sur de la República, del departamento de Potosí, capital de la provincia de Suchiches. Otra característica que nosotros nos sentimos los tupiceños muy orgullosos y tal vez hasta un punto de vista regionalistas nos gusta alabar a nuestra tierra, es su clima. Ustedes viven en Cochabamba, y el clima es muy parecido a Cochabamba. Es la mayor parte de los 12 meses del año tiene un clima templado, agradable, donde usted está en contacto con la naturaleza,
sale a jugar, a visitar, a recorrer, a hacer días de campos por las campiñas, y especialmente su característica principal y el orgullo es que Tupiza, si usted lo debe conocer y lo que admira, pero a los visitantes que no lo conocen, es que está rodeado por una cadena de cerros colorados, que es el orgullo de Tupiza, ¿no? Y nosotros ya decimos, son colorados porque está orgulloso de Tupiza, decimos, ¿no? De esa manera. Sí, esto sería. Y su economía, bueno, su economía es un tanto mixta, ¿no? De Tupiza. Aparentaría de que por su clima y por el Valle de los Chichas, porque tenemos el río Tupiza, tenemos el río San Juan del Oro más abajo, este carácter agrícola. Tiene agricultura. Pero si hacemos un balance general y destacamos algo de la economía, es que todos los territorios, espacios que rodean, especialmente altos, cuando ya subimos al altiplano, son minas. Hay mucha mina, tiene mucha riqueza minera, una variedad de minerales que han ocasionado también que Tupiza adquiera un prestigio nacional e internacional. Profesor Murillo nos estaba contando de su actividad docente ya en la ciudad de La Paz. Sí, entonces yo me vengo a La Paz, ejerzo también, comienzo con ejercer la profesión docente, profesor de historia, y entraba a las clases. Usted sabe, había que prepararse siempre antes, la lección, el tema didácticamente para que sea entendida por los alumnos, pero yo estaba acostumbrado al sistema de Tupiza. Y cuando entro y daba mis clases, y realmente no salía satisfecho, porque mucha pasividad, no había la inquietud, las preguntas, las intervenciones de un lado, del otro lado, que no le dejaban a usted. Y aquí muy muy pasivo notaba. Los recibían como lo último dicho y aceptaba, ¿no? Esto me causó un poquito de extrañeza. Y bueno, después me acostumbré y seguí mi carrera acá en La Paz como docente, ¿no? ¿Y cómo es que incursiona en la actividad sindical? Y ya, mire, comenzaría, cuando estaba en la normal, ya era debido a tuve un compañero de curso, don Daniel Agudo. Él era inquieto por los asuntos sindicales a raíz de su mamá, por la influencia de su mamá, que tal vez lo ha escuchado nombrar, doña Alcida Ríos Rosell, una famosa, mentada profesora aquí en La Paz y autoridad también. Entonces él tenía inclinaciones sindicales y ya comencé ahí a ser dirigente de mi curso, de mi sección, junto con él. Y cuando voy a Tupiza, pues mantuve esa inquietud y logro ser ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Tupiza. Logré ser ejecutivo. Y cuando me destinan a Villazón, al Colegio 9 de Abril, el Colegio Secundario 9 de Abril, también allí seguía mi inclinación por el sindicalismo y vuelvo a candidatear para ser ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Villazón. Gano las elecciones y también fui ejecutivo en la federación. De ahí es que esas experiencias que tuve tanto en la normal, en Tupiza como ejecutivo, llegué con esos antecedentes aquí a la ciudad de La Paz. Y no sé si usted conocía la organización, cómo era la Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia, ¿no? Había un comité central y el comité central estaba conformado por representantes de todos los distritos de Bolivia. Y como yo había sido ejecutivo en Villazón, había sido ejecutivo en Tupiza, me nombraron su representante acá en La Paz.
De esa manera que yo ingreso y soy parte del comité ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. Y debe recordar usted a unos sindicalistas muy mentados y de quienes recuerdo unos hermosos recuerdos como el profesor Tito Maceda Espina. Estoy hablando del 78, 79, 80, 81, 82, ¿no? Y también el más conocido como cantautor folclorista excelente, como amigo también don Nilo Soruco. Ellos eran los principales ejecutivos de la Confederación. Entonces yo trabajé con ellos casi 5 años, estuve en el Comité Central, en esas funciones de ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia, ¿no? Ahí, y bueno, de ahí tengo lindos recuerdos, malos y buenos. Hemos sido perseguidos, menos mal en La Paz no apresado, en Villazón me apresaron en Villazón. Había, no era muy conocido, había llegado del interior. Entonces a Tito, a Nilo, a Hernán Becerra, al profesor Mendoza, todos ellos les perseguían y yo andaba un poquito en las espaldas tras de ellos, siempre colaborándoles, contribuyendo a correspondencia con otros organismos, etcétera. Esa fue mi trayectoria como sindicalista. Gracias a eso, debe recordarlo, tal vez usted ha sido parte también de ello, fui director ejecutivo de la Caja Complementaria del Magisterio. Ahí me mandaron los de la Confederación, ellos, porque tenían fuerza, tenían peso dentro del gobierno, y entonces ellos hasta cierto punto imponían quién debía ocupar ciertas situaciones de privilegio. Entonces fui director ejecutivo durante 2 años y posteriormente también fui presidente del directorio de la Caja Complementaria. Entonces ese paso, pero gracias a que cumplí una función sindical y seguramente lo he hecho lo más aceptablemente para que me confíen esa clase de representación a nombre de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, ¿no? Hace rato señalaba al profesor Nilo Soruco, a quien se le conoce más como artista en la interpretación de la música tarijeña. ¿Cómo fue don Nilo Soruco como profesor, como dirigente sindical? Mire, él, como ustedes conocen, él era miembro del PC, que llamábamos nosotros, del Partido Comunista. Partido Comunista. Y cómo es la realidad, no es nada de criticar ni en absoluto, no, sino ellos dominaban la Confederación de Maestros, ¿no? El PC tenía sus representantes en esa época y era un excelente, en compañía que a mí me gusta resaltarle al que yo le considero un verdadero amigo y verdadero sindicalista, don Tito Maceda Espina, don Tito Maceda, ¿no? Y Nilo, un buen dirigente, nos acompañaba en algunas oportunidades, a ver si recuerdo, viajé con él al siglo XX, viajé a Uncía, viajé al Oriente, bueno, no lo recuerdo, cerca a Puerto Suárez, hay otra estación ahí más cerca. Viajamos, nos hacíamos compañía y era muy serio, era un poco parco a veces en sus intervenciones sindicalistas. Un buen cantor, excelente, pero aquí yo le debo aclarar una cosa. No le gustaba cantar cuando se le pedía, ¿no ve? Cuando es para hacer un brindis, algo, entonces él era el primer invitado.
pero no le gustaba, no, evitaba cantar. Pero sí, aquí en La Paz yo recuerdo esto y ese es un grato recuerdo que tengo. Eh, lo cobijé yo en mi casa, durmió en mi casa cuando la dictadura. Durmió en mi casa, yo lo cobijaba y aquí cantaba pero solito y para mí. Cantaba en mi familia, ¿no? Cantaba y me hacía escuchar sus piezas, especialmente aquellas que había compuesto en Caracas, en Venezuela, cuando en los tiempos de exilio. En el Y hay exilio. una piecita, no las recuerdo muy, una dedicada a un profesor Alvarado, la Luciérnaga, Ujú. dedicada, muy linda. Me regaló un CD, me regaló no es CD, que se llama un disquete, creo que sí, que eran los antiguos, un casetcito me regaló, todo. Una excelente persona, de buen corazón, solidario y muy dedicado al sindicalismo, ¿no? Y bueno, ese sindicalismo que creo que es calificado en la historia de Bolivia como el sindicalismo de oro, de la época del oro, porque ahí no se entraba a ocupar cargos de acuerdo a un interés político o un interés económico, sino se entraba con un interés de servicio a su clase, y en este caso al profesorado, ¿no? Entonces, nuestro yo me acuerdo de que mucho respetábamos ese principio de la independencia sindical, de independencia sindical. No obstante de que habían ofertas de una y otra naturaleza, a Tito Maceda le ofrecieron ser ministro de Educación. Y él, por honestidad, por ser consecuente con su ramo, con el magisterio, no aceptó, no aceptó. Entonces, por entonces así era el sindicalismo, había independencia, había dedicación, había servicio al maestro, ¿no? Y ahí también viene pues la relación con don Juan Lechino Oquendo, él era el primer ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Entonces ese ejemplo me caló en mi conducta, en mi manera de ser. ¿Y usted militó en algún partido político, profesor Murillo? Sí, 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 sí. Una vez que dejé el sindicalismo, personalmente consideraba que yo había cumplido ya una misión en el sindicato, ¿no? Ya, que había acabado y que podía ver, según mi criterio, yo soy medio inocentón, va a disculpar, para esas cosas, ¿no? Yo actúo un poco, no sé, inocentemente. Entonces dije, para servir a mi sociedad, para servir a Bolivia, a mi pueblo, también vale la política. Y comenzó a aparecer el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria con Jaime Paz Zamora. Y cuando estaba por el Prado había un folletito, si no sé si la leído, un puente hacia la historia, me parece que era, un puente hacia el destino, y leí eso y me gustó. Le digo con sinceridad, me gustó. Y había mucha mística, mucho desprendimiento, mucha entrega y bueno, entrega militar. He sido militante del MIR. Sensiblemente estuve unos 3, 4 años y ya me vino también ciertas decepciones personales, ¿no? De cómo es la política. Y si me dieran a escoger, si me hubieran dado a escoger, ¿qué escogería usted si me hicieran la pregunta? ¿El sindicalismo o la política? Yo escogería 1000 veces el sindicalismo. El sindicalismo. Es más ¿Y honesto, cuáles por eran lo esas? menos en mi experiencia. Uh-huh. ¿Cuáles fueron esas sus desavenencias, diríamos, con el MIR? ¿O Bueno, así desacuerdos? como es característica de su programa, lo voy a contar, nunca lo he dicho. Ah, gracias. Y cayó el MIR y volvimos a candidatear, salió, creo
presidente, una de nuestra corriente, y bueno, yo ya tenía mi trayectoria, todo, ¿no? Y habían las organizaciones sindicales por cada barrio, por cada zona, aquí. Y aquí había una zona, ganamos las elecciones. Y lo primero que es, me preguntan, ¿usted qué quiere ser? ¿Qué cargo quiere ocupar? Yo me había entregado a la campaña, ¿no? Junto con muchos otros colegas, otros compañeros. Yo lo digo, no era gran cosa. Yo quiero ser director nacional de normales. Me acuerdo bien. Allá. Perfecto, me dice. Experiencia en la normal, todo como había sido catedrático yo de la normal. Así ese cargo escogí. Y pasaba el tiempo, nada, pasaba, no me daban, ya va a salir el memo. Cuando una de esas veces me encuentro con un amigo y me dice, Edgar, ¿qué ha pasado tú? No le voy a dar el nombre, va a disculpar. No, ¿Qué ha pasado tú y esa persona? Me dice, ¿por qué? No te va a dar el memo, no va a agilizar tu memo, hermano, no te va a agilizar tu memo. Pero ¿por qué le digo qué ha pasado? Yo tengo estos méritos, ¿por qué no puedo ser? Si no es gran cosa el cargo que estoy pidiendo. No, dice que no le has dado dinero. oh, Ah, no, ahí aceite. se acabó, ahí se acabó. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Le digo, ¿yo de dónde iba a sacar $5,000? No sé. Ahí se acabó y comenzó mi divorcio con él. No, yo no estoy para esto. No, yo no voy a pagar dinero para ocupar un cargo, ¿no? Y además, así un paréntesis, mire mi desprendimiento, yo era, ¿cómo se llaman esto? Yo trabajaba en Naciones Unidas, era consultor, era consultor en Naciones Unidas y estaba en impuestos internos, sin ningún favor político ni nada, por ninguno, no. Simplemente por mi capacidad profesional, yo ya había estudiado en la universidad, había egresado como en la carrera de pedagogía y bueno, con eso yo me presenté a un concurso y era consultor. Y eso que yo le digo, el puesto de director de normales, en sueldo era ni el 50% de lo que me pagaba Naciones Unidas, pero yo por respeto a mí mismo, ¿no? Por mi prestigio, dije, ya, seguiré en la docencia y me voy, quiero ir. Pero me ocurrió eso y ahí acabó mi carrera política. Uh-huh. Pasemos a su faceta de escritor. ¿Cuándo surge esa vocación, esa necesidad de escribir la historia de los chichas? Ya, ahí nos remontaríamos a 1974. El año 1974 se recordaba la fundación de Tupiza, Y COSIDEPRO Chichas, el Comité Cívico de Desarrollo y Progreso de los Chichas en Tupiza, lanzó una convocatoria sobre la monografía de los chichas, de la provincia Suchicha. Lanzó una monografía. Mira, le estoy hablando del 74, los pocos años que yo había estado ejerciendo de docente, ¿no? Y bueno, lanzó la convocatoria y yo me sentí aludido, es decir, si yo como profesor de historia, chicheño, tupiceño, no me presento, va a ser una vergüenza para mí. ¿Qué van a decir mis alumnos, mis colegas? Y escribí la monografía. Y mire, había un tribunal muy calificado, un señor Alba, Porfirio Díaz Machado, no sé quiénes eran los que calificaban los trabajos. Y fue una sorpresa para mí de que gané el concurso en esa oportunidad, en 1974. El presidente Hugo Banzer Suárez me hizo entrega del premio en Tupiza
Y bueno, ya me comprometí pues con la historia de los chichas y Tupiza. Encontré algunas falencias, algunas fortalezas, algunas debilidades, lo hice notar en mi libro y se hizo conocido, muy famoso mi libro. De ahí comenzó mi afición por la historia y, y me fue mucho mejor cuando me traslado aquí a La Paz, porque aquí hay bibliotecas, hay archivos, entonces las fuentes de consulta están más a su alcance. De esa manera de que yo me dedico a divulgar, a escribir y a divulgar la historia de los chichas. Y a la fecha ya tengo seis libros editados y están agotados los 6 libros. Creo que yo tengo uno o dos de cada uno, ya no los tengo más. Están agotadas sus ediciones y estoy produciendo uno más para completar. Le aclaro, de esos 6 yo los distingo a dos como profesor le hablo, no como historiador. Habría escrito La Guerra de la Independencia, Glorias de la histórica región de los Chichas, es uno de mis libros, que hablo de los 15 a 16 años que hemos tenido en la Guerra de la Independencia, de 1810 hasta 25. Ese es uno. Y digo, pero como profesor ya he escrito esto ahora, pero no he hablado nada de los tiempos prehispánicos y de la colonia. Entonces, escribo un otro libro que se llama, acá lo tengo, además de los Chichas y Tupiza, periodo prehispánico y colonial. No sé si me dejo entender. Entonces, aquí en este libro comienzo a abarcar y a desarrollar los periodos de la historia, el prehispánico, el colonial, y con el que había escrito la emancipación, la guerra de la independencia, ya didácticamente serviría para cualquier persona y para los estudiantes tener 2 periodos completos, ¿no? Y faltaría la República. Lo he escrito varias veces, he escrito sobre la República en un libro mucho más grande, pero muy a pasada, no en forma temática, porque hay que desarrollar en forma temática, sino con información resumida, breve, así para hacer conocer los pasos que han tenido los chichas y tupís a través de la historia en la República. Y ahora, no sé si el tiempo alcance, ojalá por este asunto de la pandemia, estoy queriendo completar y estoy escribiendo un libro ya sobre la historia de los chichas y tupiza, pero en la República. Aquí una pequeña aclaración, querido amigo. Yo soy por convencimiento, por convicción, no porque he nacido en Tupiza, no porque he nacido en Tupiza. Soy un convencido que los chichas, con su capital Tupiza, Cotagaita, Villazón, las minas, todo, tienen una historia muy riquísima, riquísima, parecida o mejor que las otras regiones y departamentos de Bolivia, ¿no? Y eso es lo que yo destaco. Sensiblemente, nuestros libros de historia nacional, los más comunes que se conocen, ¿no? De los autores ya conocidos, hablan, pero lo dedican máximo un párrafo. Y si no es un rengloncito, 2 rengloncitos, pero no destacan el verdadero valor que ha tenido para Bolivia en la historia los chichas y sus poblaciones correspondientes, ¿no? Entonces, tiene una riqueza enorme. Eso es lo que yo destaco, señor Rojas. Me gusta destacar las contribuciones que ha hecho los chichas y nos sentimos realmente orgullosos de tener esta historia nosotros, los chicheños, los tupiceños. Y bueno, eso también nos hace un tanto de que
se nos conozcan en Bolivia y el mundo, ¿no? Bueno, revisando su página del Facebook, encontré una breve semblanza de Rolando Villena, el pastor metodista fallecido precisamente con la enfermedad del COVID. ¿Ha tenido el gusto de conocerlo, profesor Murillo? ¿Qué Sí, podría destacar de simplemente. Rolando Villena? Ya, primero manifestarlo por qué lo hago el artículo, por qué le hago el artículo, ¿no? Ese día que falleció, hace 2 días atrás, salió en la prensa, en la radio, en la televisión, su fallecimiento, ¿no? Destacando sus méritos, su trayectoria, todo. Y en todo esto yo leo de que en ningún momento dice que es chicheño. En uno de ellos dice de Potosí, de acuerdo, ¿no? Pero departamento, pero no se refiere a Cotagaita, que es la capital de la provincia Norchichas. Y como le digo, mi pasión, mi afición es destacar todo lo que es chicheño. Y él ha nacido en Cotagaita. Dije, pues, pero ¿por qué no dicen esto? ¿Por qué no lo dicen? ¿No? Eso es porque lo escribo, porque su trayectoria, su personalidad, su pensamiento que tenía de defensa de la democracia y de los derechos humanos, yo los comparto mucho y creo que mi vida le he dedicado también parte a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, era compatible con mi pensamiento y me gustaba su manera de ser de este señor Villena. Eso, por eso lo he escrito. Ahora ya una relación que haya sido mi amigo, alguna cosa no, yo mentiría, pero sí conocidos, hemos sido conocidos. Me he entrevistado con él varias veces, hemos estado almorzando, alguna vez hemos estado, recuerdo la última, creo que ha sido un 7 de noviembre, hace unos 4 años atrás, un 7 de noviembre en Suipacha, no sé si lo conoces, Suipacha, más abajito de Tupiza, donde se recuerda la batalla del 7 de noviembre, la batalla de Suipacha. Ahí compartimos, almorzamos juntos, hablando de nuestras familias, de la fecha cívica que representaba el 7 de noviembre. Y esto sí, recuerdo, como íbamos charlando, yo le iba explicando de la batalla de Suipacha, todo eso, me dice, por favor, quiero tener tu libro. Eso me recuerdo bien. Ya, le dije, con todo gusto, pues. Llegamos a Tupiza porque él tiene su casa en Tupiza. Tiene una casa con su... Bueno, no sé si será de él o de la familia, pero es de la familia. Ahí está su hermano, si no me equivoco, Lucho creo que se llama Lucho. Ahí está. Yo te voy a hacer llegar ahí a la casa y le hice llegar con una dedicación. Mi libro, él me lo pidió, este libro sobre la batalla de Suipacha, ¿no? Esa ha sido la relación. Pero mi pensamiento va en sentido de respeto por la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Eso es lo que más me ha llamado la atención de su personalidad, ¿no? Y ha estudiado además, ¿no? Ha estudiado en la escuela 7 de noviembre y recién me han dado otro dato que no lo conocía cuando en la nota. Había terminado sus estudios en Tupiza en el colegio Enrique Valdivieso, el nocturno Enrique Valdivieso. Ahí también había terminado sus estudios, de ahí salió bachiller el señor Villena en Tupiza. Dato interesante. Bueno, profesor Murillo, ya para concluir la entrevista, ¿qué retos, qué desafíos tiene de aquí para adelante? Bueno, por el tiempo que nos queda, el reto en cuanto a ser escritor, como le digo, es concluir este libro. El libro que lo tengo a medias, tengo 100, ya son 2 años que estoy escribiendo. Estoy en la página 110, he llegado al periodo de los Aramayo, en los Chichas, estoy en la parte del ferrocarril, Villazón, Tupiza, Atocha, eso estoy escribiendo. Y bueno, un reto es terminar este libro, ¿no?
pero esta pandemia nos está evitando ir a leer los periódicos en las hemerotecas, las bibliotecas, los archivos. Tengo los apuntes, todo para ir, pero yo no sé, personalmente me califico que trato de mantener en mis escritos la mayor objetividad posible, la mayor objetividad posible. No escribo si no tengo un apoyo de una fuente original, de una fuente seria, para poner ciertos criterios históricos, geográficos o sociales. Entonces me apoyo siempre yo para escribir mis libros. Si usted va a tener la oportunidad, lo ha tenido ya de leer, siempre pongo la estrofa y el libro y el autor. Gran parte de mis trabajos son bajo ese estilo, ¿no? Me gusta recurrir a fuentes de consulta serias, no objetivas. Entonces, en esa parte, ojalá que esta situación pase y pueda concluirlo por lo menos en un año más, este libro. Ese es uno de mis grandes objetivos por el momento en cuanto a escribir, ¿no? Bueno, profesor Edgar Murillo, agradecerle por esta entrevista y pedirle que se despida del público que va a ver el programa. Ya, un fuerte abrazo, un saludo y reiterando mis agradecimientos hacia su persona, hacia el programa, a un caballero que me ha contactado esta mañana, a su técnico que le colabora, mis reconocimientos a su equipo que está haciendo el programa, un reconocimiento también a Waldo Barahona, el amigo que se encuentra en Santa Cruz, el escritor. Y bueno, un saludo, un abrazo y mis grandes respetos siempre a mi pueblo, a los chichas y a Tupiza. Muchísimas gracias, estimado Rojas. Muchísimas gracias, profesor Murillo. Ha sido grato rememorar su semblanza de vida, saber que nació en Tupiza, que estudió en la escuela, en el colegio, y fue precisamente el Colegio Nacional Mixto Suipacha que le permitió salir bachiller y al poco tiempo incursionar en la actividad académica como profesor interino, pero después ya viajar a la ciudad de La Paz para estudiar la materia de historia, geografía, cívica, y con esta profesión ya de maestro irse a trabajar también a Tupiza. En el mismo colegio donde fue estudiante, terminó siendo profesor por varios años. Interesante saber que ha incursionado también en la actividad sindical. La Confederación de Maestros Urbanos en Bolivia, haber estado compartiendo esta actividad sindical con don Nilo Soruco, con Tito Maceda, dirigentes que, por cierto, han dejado muchísima huella. Pero también destacar su faceta de escritor, y en este caso el interés de recuperar la historia de los chichas. Y ese afán le ha dado la posibilidad de escribir y publicar libros que ahora están precisamente sistematizados y probablemente también disponibles para el público. Destacar lo último que hemos hablado sobre Rolando Villena, un cotagaiteño que después estuvo en Tupiza, estudió allá, según datos suyos, también estudió en un colegio nocturno, pero el interés suyo está principalmente en recoger la historia de los chichas, tanto del sur como del norchichas. Otra vez agradecerle por este fecundo trabajo que está desarrollando profesor Edgar Murillo. Un abrazo y hasta siempre. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta siempre, hasta luego. Hasta luego.